Muy bien, vamos a empezar ahora con el pasado continuo. Vamos a seguir la línea, como ya les había mencionado, de los pasados, ¿no? Pasamos de presente, ahora vamos a pasar al pasado continuo. Tenemos que, ¿para qué sirve? Bueno, se utiliza para expresar lo que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado. No sabemos cuándo empezó o terminó la acción. Por ejemplo, yo estaba jugando fútbol ayer, es un ejemplo, ¿no? Entonces, como lo menciona, para expresar lo que estaba ocurriendo en el pasado, en ese momento, bueno, yo estaba jugando fútbol, eh, y bueno, no sabemos cuándo empezó, o sea, no menciona cuándo empezó y cuándo terminó la acción, solamente queda ahí la acción, pues de manera ya implícita, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Vamos a seguir con... Aquí tenemos ya unos ejemplos, está la traducción arriba a español y abajo está la de inglés, ¿no? Y dice, ellos estaban viendo televisión. Dense cuenta que para este tiempo vamos a utilizar el verbo to be en pasado, ¿sí? O sea, ¿cuál es el verbo to be? Bueno, ya saben que es am, is, are, ¿no? Que es estar. Ahora vamos a utilizar en este tiempo progresivo pasado el, el mismo verbo to be, pero ahora en su forma pasada. ¿Cuál sería? Pues sería was y were, ¿no? En este caso, al hablar de they, vamos a utilizar el were. Entonces sería they were watching TV. Ellos estuvieron, obviamente la traducción en español va a cambiar por el simple hecho de ser pasado, ¿no? Ellos estuvieron viendo televisión. Ahora también va a haber un cambio en el verbo watch, ¿sí? Recuerden que al ser una oración progresiva, pues vamos a tener la terminación ando yendo, ¿no? De igual manera no importa si estamos hablando en pasado o en presente. La terminación del verbo ing va a seguir en los progresivos. Entonces tenemos ahí they were watching TV, ellos estuvieron, verbo to be, y watching, ing, terminación ando yendo, ¿no? Ellos estuvieron mirando la televisión. Ahora arriba, al hablar de terceras personas vamos a utilizar el was, ¿sí? Vean, were para los demás pronombres y was para las terceras personas singular y el pronombre I también. Entonces sería, she was teaching to read yesterday. Ella estaba enseñando a leer ayer. Sí, también vamos a utilizar los adverbios en pasado, que bueno, ya sabemos que es yesterday, last week, last year, etcétera, ¿no? 2 days ago, etcétera. Bueno, entonces, de manera muy rápida son ejemplos. Ahora nos dice, para formar oraciones afirmativas debemos usar la forma pasada del verbo to be, como ya lo había mencionado, acompañado de un gerundio, es decir, seguido de los verbos terminados en ing. Bueno, ahí tenemos la fórmula para las oraciones afirmativas. Sujeto, como ya saben, puede ir cualquier cosa, animal o nombre personal, ¿no? Entonces sería sujeto, was o were, dependiendo de ese sujeto, verbo con ing y complemento, ¿sí? Entonces tenemos ahí el ejemplo. Nosotros estábamos comiendo hamburguesas. Vean, nosotros es we y estábamos comiendo, we're eating, ¿sí? Burgers. Entonces, vean cómo vamos a agregar el ing en el verbo eat. ¿Por qué? Porque, bueno, hace más sentido, ¿no? Estaba comiendo. Y el were, bueno, hace referencia al verbo to be en pasado, ¿no? Estuve. O estuvimos en este caso. Perfecto. Bueno, vamos. Recuerda que usamos was con la primera persona y tercera persona del singular y were con el resto de personas, ¿no? Entonces veamos, aquí tenemos un ejemplo, el cual nos dice I was, he was, she was, it was, ¿no? Entonces vean, para esas personas vamos a utilizar el was. At the store this morning, ¿no? Yo estaba en la tienda esta mañana. Y el were lo vamos a utilizar exclusivamente para los pronombres plurales, ¿sí? Como es nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Entonces, primera persona was, terceras personas was y personas en plural were. Muy bien, no creo que haya mucho problema en este sentido. Dice, para realizar oraciones negativas, vamos a ver cuál es la fórmula para realizar las oraciones negativas. Utilizamos el verbo to be, obviamente. Primero sujeto, ya saben, siempre. Was o were, dependiendo del sujeto. Y vamos a agregar el not. ¿Sí? Ya saben que para negar cualquier oración, en cualquier, en cualquier tiempo verbal, bueno, vamos a utilizar el verbo, la palabra not, ¿no? Entonces, en este caso ya saben, puede ir was
not o wasn't, o were not o weren't, que es la contracción. El verbo ing con ing igual y el complemento. Tenemos ahí dos ejemplos. She was not going at school yesterday. Él no estaba yendo a la escuela ayer, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma con contracción? She wasn't going at school yesterday. Tenemos la de abajo. They were not talking about the movie. Ellos no estuvieron hablando acerca de la película. Con contracción, they weren't talking about the movie, ¿no? Entonces, bueno, ya depende del uso. Bueno, entonces esa sería la forma negativa de la oración, ¿no? Entonces podemos encontrar la negación del verbo to be de forma completa, was not, were not, o la forma contraída, que es wasn't o weren't, ¿no? Que era lo que acabo de decir. Muy bien, dice, para realizar oraciones interrogativas debemos invertir el verbo to be y el sujeto de la siguiente manera. Recuerden que, bueno, el verbo to be, al usarse como verbo principal, bueno, pues va a ir al inicio en cada oración donde la realicemos de manera, pues, interrogativa, ¿no? Entonces, vean, en este caso vamos a utilizar was o were al principio, seguido del sujeto, del verbo con ing, eso va a ser de ley, y el complemento. Entonces, y no se les olvide el signo de interrogación. Entonces sería, were they reading? ¿Estuvieron ellos leyendo? Vean, were al principio, they, que es el sujeto, y reading, el verbo en ing, ¿no? Digo, es una forma muy simple. Pudimos haber agregado ahí un complemento, ¿no? Entonces, ahora, esa es la pregunta, perdón. ¿Cuál sería la respuesta? Ya sabemos, yes, they were, con el verbo que estemos preguntando, con el auxiliar que estemos preguntando, va a ser con el que vamos a contestar. Entonces, yes, they were, sí, ellos estuvieron, o no, they weren't reading. No, ellos no estuvieron leyendo, ¿sí? Tenemos otro ejemplo. Was she singing? ¿Estuvo ella cantando? Yes, she was, sí, ella estuvo. No, she wasn't. No, ella no estuvo cantando. Bueno, no creo que haya problema en ese aspecto. Ahora, no debemos olvidar las reglas de ortografía, que en este caso son, bueno, normalmente se le añade a la mayoría de los verbos ing, work, working, ¿no? Entonces a la mayoría, bueno, esta regla ya la vimos en presente progresivo. Digo, bueno, ya es solamente un recordatorio, ¿no? Digamos que a la mayoría de los verbos pues le vamos a agregar ing. A los verbos terminados en e, les quitamos la e y agregamos ing, ¿no? Por ejemplo, write, pues vamos a omitir la e y vamos a añadir solamente ing. Writing, have, tener, having, quitamos la e y agregamos ing. Muy bien, doblamos la consonante final en los verbos terminados con consonante, vocal, consonante. Sí, a los verbos cortos que terminan en consonante, antes una vocal y luego otra consonante, vamos a doblar la última palabra. En este caso, swim, doble m, swimming. Run, vean, consonante, vocal, consonante, doblamos n, running. Ahora, cuando los verbos terminan en y, siempre añadimos ing, tanto como para los que van precedidos de vocal como los de consonante. Bueno, si el verbo termina en y hay antes una consonante, solamente ing. O si los verbos terminan en y hay antes una vocal, de igual manera ing, ¿no? Buying es un ejemplo muy claro. Y bueno, este tiempo verbal se utiliza para hablar de una acción en progreso en un momento concreto del pasado, ¿sí? Como les acaba de mencionar, este tiempo pues lo utilizamos para describir acciones que pasaron en un momento determinado del pasado, ¿sí? Que no nos dice la duración del tiempo en muchas ocasiones. Ahí tenemos, I was reading yesterday at 8 o'clock. Yo estuve leyendo ayer a las 8 en punto. Bueno, es un ejemplo. También usamos el pasado continuo para dos acciones que estaban ocurriendo en el pasado de forma simultánea. Bueno, esta estructura la vamos a ver ya más adelante. Es con el while, con el conector while, que significa mientras. Y de igual manera conecta dos oraciones en pasado continuo. Tenemos ahí, they were watching TV. Ellos estuvieron mirando televisión. While, que es mientras. I was cooking, yo estaba cocinando. Entonces, una acción empezó en el pasado, mientras otra acción simultáneamente empezó en el mismo tiempo. Es pasado, ¿no? Entonces, vean. Ese tiempo lo vamos a ver ya más adelante. Bueno, pues entonces memoricen lo que es el while, ¿no? Que es mientras. Suele combinarse con el pasado simple para indicar que dentro de una acción larga, otra acción la interrumpió. Bueno, digamos un ejemplo, ¿no? Ustedes estaban viendo la televisión cuando, digamos que sonó el teléfono o cuando alguien tocó a la puerta. Eso es a lo que se refiere. Yo estaba elaborando una acción y esa acción fue interrumpida por otra que pasó, ¿sí? Entonces, vean, generalmente se utiliza el pasado simple. Vamos a utilizar también el pasado simple para hacer este tipo de oraciones. Y vamos a utilizar el when, ¿sí? Que es cuando.
y el pasado continuo después del while, ¿sí? Entonces vean, ahí tenemos un ejemplo. José called, ahí está una oración en pasado simple, ¿sí? Porque el verbo está en ed, es un regular. Entonces José called, José llamó. While, mientras que, mientras yo estaba haciendo una acción. Entonces hay una, digamos que una mezcla de las de pasado simple y pasado progresivo. Entonces vamos a ver de la mano estos dos tiempos para realizar estas oraciones, ¿no? Entonces José called while I was watching the news. José llamó mientras yo estaba mirando las noticias, ¿sí? Was it raining? Esto estuvo lloviendo cuando tú te fuiste, ¿sí? Entonces una oración está en progreso y es interrumpida por otro. Este tema lo vamos a ir viendo poco a poco para que no se confundan. Entonces, bueno, perfecto. Aquí vamos a terminar el video. Véanlo completo porque va a haber una encuesta en la plataforma, por favor.